estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas en el anterior mandato, rechazó la declaración de un contratista del anterior régimen, donde se la señala como responsable de supuestos chantajes para beneficiar a campañas electorales del correísmo. Con documentos en mano, María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, salió a desmentir la versión libre y voluntaria del contratista del Estado ecuatoriano, Teodoro Calle, dada en la Fiscalía General del Estado como parte de la instrucción fiscal de sobornos más conocida como Arroz Verde, por supuestos aportes económicos no justificados a campañas electorales en el anterior régimen. Calle, en una parte de sus declaraciones, mencionó: efectivamente hemos recibido presiones e insistencias en algunos momentos de funcionarios que nos exigían contribuciones supuestamente para la campaña del movimiento político antes mencionado. Nos exigían también que hagamos ceremonias de inauguración de las obras que estaban por terminarse. El contratista, al ser consultado en la fiscalía, ¿quién era la persona que le exigía o chantajeaba para realizar los festejos de inauguración de obras? Citó a María de los Ángeles Duarte y el exministro Walter Solís. No es verdad que se lo chantajeaba con las planillas, sino que él no las presentaba porque había una disposición de Contraloría de hacerle una reliquidación para que devuelva los pagos en exceso. Uno, por hacer el bien, por tratar de recuperar recursos para el Estado, recursos cobrados en exceso por una contratista, este señor me ha agarrado odio, yo lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera. ¿Cómo puede él hablar de un chantaje para un supuesto no pago de trabajos ya efectuados si él incumple el contrato al no presentar las planillas? ¿Cómo podía haber el ministerio pagado al señor Calle si no presentaba las planillas? En otra parte, Calle expresó su malestar por haberse sentido perjudicado por la no adjudicación de contratos. Pero él ha dicho que le fue muy mal con el gobierno de la revolución, que no le favorecían nunca los contratos. Voy a hacerle una revisión. Él habla de la Ruta Viva, esa no la contrató el Ministerio de Transporte, pues obviamente, no sé si ustedes saben, la contrató el municipio de Quito. Luego habla de la refinería del Pacífico, tampoco la contrató el Ministerio de Transportes. Duarte y su abogado Diego Correa no descartan iniciar acciones legales contra Calle. Hay las acciones para seguir en caso de que consideremos necesario. La exsecretaria de Estado cuenta con medidas sustitutivas, como es el dispositivo electrónico. Es investigada por el caso Sobornos, informó Héctor Romero. Cientos de conversaciones de chat entre Rafael Correa y varios funcionarios públicos del correísmo fueron extraídos del teléfono del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dentro del caso Sobornos 2012-2016, donde se evidenciaría una aparente injerencia en la justicia. En varias conversaciones se revelaría cómo Alexis Mera le hacía pedidos a la exfiscal de Guayas, Patricia Morejón, para los acusados de peculado en el hospital del suburbio, Abel Gilbert. 31 de mayo de 2017, Mera hace referencia al caso Gonzet por peculado tema Jaimovich. Hola Patricia, este es el caso del español director del hospital Abel Gilbert, que le dije alguna vez, es un buen hombre, fallas administrativas cometió pero jamás peculado. Hola mi querido doctor, claro que sí, encantada, ya reviso, debe haber llegado en consulta, yo le informo. 15 de junio de 2017, la exfiscal escribe: querido doctor, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones, inclusive porque él es el que pide auditoría. Dejamos a los demás. Alexis Mera entonces dice: en el tema del hospital de Guayaquil se trata de ligerezas. No creo que nadie tenga mala fe allí. Patricia Morejón: si usted me dice sacamos a todos, doc, justamente con ese criterio, la Contraloría se opuso. Mientras tanto, Alexis Mera responde: sí, sería una injusticia, la verdad. Patricia Morejón: ok, doctor. Doctor. Son más de 60 páginas judicializadas que reposan en la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento existen más de 25 personas indagadas en el caso Sobornos 2012-2016, informó Marilyn Jaramillo. La Corte Nacional de Justicia fijó para el 23 de septiembre la audiencia de juicio en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el supuesto cobro ilegal de contribuciones a dos de sus asesores entre 2011 y 2013, cuando se desempeñaba como legisladora. La Fiscalía General del Estado presentó 39 elementos de convicción contra Vicuña por el presunto delito de concusión.
El 23 de enero de 2019, el magistrado dictó medidas cautelares contra Vicuña, quien tiene prohibición de salir del país y debe presentarse cada 8 días en la Corte de Justicia del Guayas. El Tribunal Contencioso Electoral tiene alrededor de 30 días para resolver una acción de queja presentada en contra del vicepresidente de la entidad, Ángel Torres, por la sanción económica que el juez electoral impuso a miembros del Consejo Nacional. La acción de queja en contra de Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral TSE, la presentó José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral CNE. Esto en respuesta a la sanción económica contra la titular del CNE, Diana Tamaín, la consejera Estela Cero y Cabrera, ya que con el voto de ellos se dio paso a una resolución retrasando la entrega de credenciales a las autoridades electas en el último proceso electoral en Los Ríos. Porque es un tema que no ha sido aplicado a derecho, según nosotros. El juez electoral Torres estableció para cada uno una multa de 20 salarios básicos unificados, es decir, $7.880. En base a eso, Cabrera interpuso la acción de queja, argumentando que en el Código de la Democracia no se establece la sanción económica para este caso. Por esta razón nosotros pedimos un tema de aclaración y ampliación que nos fue negado. Posteriormente nosotros presentamos una apelación. En la apelación el pleno del organismo en el punto tercero dice ratifica la sanción impuesta mediante sentencia el 8 de julio por el doctor Ángel Torres Maldonado. Sin embargo, en el punto 4 dice llamar la atención al doctor Ángel Torres por la falta de prolijidad al momento de precisar el tipo al cual se acopla la conducta de los consejeros. Adicionalmente, desde el máximo organismo electoral se demanda al TSE elaborar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, porque la sentencia de Torres carecería de motivación. Sin embargo, de esto nosotros tenemos que respetar la resolución y tenemos que pagar hasta fin de mes o los dos primeros días del mes de septiembre la multa. Nosotros la vamos a pagar, pero vamos a realizar todas las acciones que conlleven paralelamente, porque esto, insisto, no ha sido apegado a derecho. Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral, por el momento ha preferido no pronunciarse. El Pleno del TSE tiene alrededor de 30 días para dar su resolución, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral socializó con alcaldesas y vicealcaldesas su iniciativa sobre la paridad de género en la política nacional. Esta propuesta, que recibió respaldo de las autoridades, será tomada en cuenta en el tratamiento de las reformas al Código de la Democracia. La equidad de género es uno de los temas que más preocupa a la función legislativa, pues es evidente que a pesar de que las mujeres ecuatorianas tienen acceso a sufragar desde hace alrededor de 90 años, su participación en la política es mucho menor que los hombres. Estos temas fueron discutidos en las charlas sobre la democracia paritaria que se realizó en la sede del CNE en Quito. Allí, autoridades dieron su respaldo al paquete de reformas que aspira a ampliar la participación femenina en la política. Hacia dónde queremos empujar las propuestas de reforma es poner como uno de los principios la igualdad y no discriminación, amparados en el principio de la paridad. Entre las propuestas destaca la iniciativa que apunta a que el 50% de las listas electorales de los partidos y movimientos políticos sean encabezados por mujeres. Ha habido voces en las que decían, la vara es muy alta, pongamos el 20, pongamos el 30, pongamos el 40. Dijo, no, lo vamos a apostar por el 50% porque no es algo que estamos inventando, está en la Constitución del Ecuador. Además, el documento plantea sanciones más efectivas y rigurosas para aquellos que incurran en acciones de violencia contra las mujeres por razones de género. En el caso de darse por funcionarios públicos, por autoridades electas, pueda derivar inclusive en la destitución del cargo o la descalificación de las candidaturas en el... En la Asamblea hay gran interés por estas propuestas, así que se hará espacio para tratarlas previo a la aprobación del informe para segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. Así es que tuviéramos una sesión en septiembre con una serie de comisiones generales para que las autoridades puedan hacer sus aportes y en base a ello pueda seguirse generando un debate en la Asamblea Nacional. El Código de la Democracia reformado, aspiran, sea aprobado máximo en el mes de noviembre, para luego pasar al Ejecutivo. Informó Carolina Basante.
El Gobierno Nacional presentó la actualización de la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Más de 60 nuevos fármacos fueron incluidos para enfermedades como cáncer, diabetes y otras. Según las autoridades, se requerirán $258 millones para su compra. Señor presidente de la República del Ecuador, reciba usted la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Así, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, entregó al presidente Lenín Moreno la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, mismo que incluye 64 nuevos fármacos. 18 nuevos medicamentos para pacientes con cáncer, 4 vacunas y la inmunoglobulina para hepatitis B, 3 medicamentos para la hepatitis C, completar los esquemas de tratamientos de VIH. Medicamentos para uso pediátrico, nuevas insulinas y análogos especialmente para niños y adultos que padecen diabetes de tipo 1, 4 nuevos antibióticos y 5 medicamentos para enfermedades hematológicas. Además, considero también algunas enfermedades catastróficas como lupus, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, artritis idiopática. Luego de 6 años, esta es la 10ª revisión y actualización que se realizará al cuadro básico, que contiene 454 medicamentos y se presenta en 641 formas farmacéuticas, como jarabe, píldoras, gotas y comprimidos. Para los nuevos medicamentos, Andramuño detalló cuánto de presupuesto se requerirá para su adquisición. Total, $258 millones, que es el impacto presupuestario que vamos a tener, sumado a lo anterior, que es aproximadamente $300 millones. Según las autoridades, con esta actualización se cubre el 98% de las enfermedades más comunes del país, mientras que para el 2% restante de personas con enfermedades no prevalentes, cuyos medicamentos no están dentro del cuadro básico, el primer mandatario garantizó su acceso mediante otros procesos. Los medicamentos que no estén en esta revisión y que deban ser usados por emergencia, se ha incluido el procedimiento de autorización, por excepción, que deberá ser más ágil y oportuno. Esto dependerá del criterio, por supuesto, del médico. En este marco, la ministra de Salud indicó que los procesos de compra se realizarán en base al régimen especial con el que cuentan los medicamentos. Vamos a hacer todos los procesos de compra, pero lo vamos a hacer en los tiempos menores para poder garantizar que la población ya pueda acceder de manera inmediata. Un día que se calificó como histórico para quienes han esperado la actualización del cuadro básico. En menos de 60 días una nueva ministra de Salud lo logró, así de sencillo. Número 1, creo que es el cúmulo de tanta lucha, de tantos plantones de estos guerreros, no solo por el cáncer, no solo por enfermedades catastróficas, sino por todo tipo de enfermedades. En Quito informó Adriana Rojas. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pidió que se sancione hasta con prisión a los jueces que emiten fallos a favor de los delincuentes. Esto lo manifestó durante la firma del convenio de acción conjunta por la seguridad de la ciudad con la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura. El convenio de acción conjunta por la seguridad de Guayaquil, además el Gobierno Nacional, ahora el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, se unieron a esa lucha contra la delincuencia. Pero en el Salón de la Ciudad, la alcaldesa Cintia Viteri presentó el último caso de liberación de una banda delictiva que fue capturada por la Policía Nacional y que en una audiencia. Una jueza lo dejó o los dejó en libertad. ¿Qué pasó después? Inmediatamente a las 4 horas la policía recibe una nueva llamada. Estas mismas personas habían ido a buscar con motos armados al denunciante. No lo encontraron en su casa, encontraron a su madre y la arrastraron para llevársela secuestrada. La policía llegó a tiempo y pudo rescatar a la señora. Estos delincuentes, parte de la banda, fueron apresados. He aquí, señores, lo que puede suceder cuando un mal funcionario, un juez, no mira lo que hay detrás de su oficina. Ya firmados los documentos, la fiscal general se refirió a este hecho judicial, que también encendió las alertas en el Ministerio Público. No debemos permitir acciones como las que acabamos de ver el día de hoy. Y no es un solo caso. Tenemos el reporte de 2 casos, donde la policía hace su trabajo, fiscalía el suyo, y los jueces, no quiero generalizar, simplemente los liberan para que continúen delinquiendo. El día de hoy, señores, presentaremos formalmente las quejas que sean necesarias. De su parte, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura pidió a los ciudadanos denunciar a los funcionarios que incumplan con el marco legal establecido, pero que en cuanto internamente como máximo organismo judicial. Desafortunadamente para nosotros,
por observar el principio de independencia judicial, no podemos interferir en los fallos. No podemos decirles a los jueces cómo deben fallar, cómo deben ser sus sentencias. A lo que la alcaldesa de Guayaquil, en tono enérgico, pidió no solo sanciones administrativas a los magistrados que resuelven dejar en la calle a sujetos peligrosos. Ese tipo de jueces, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, no solo deben ser destituidos, deben ir a la cárcel, porque eso es lo que demanda la ciudadanía. Porque si ellos hacen esto a favor de la delincuencia, son parte de la otra banda, son parte de la banda delincuencial que acecha a la ciudad de Guayaquil y el país entero. La Asamblea Nacional debe de cumplir con su principal labor, darnos las herramientas necesarias para que los delincuentes se queden en la cárcel. Finalmente hablaron de reuniones de cada 30 días para conocer los resultados del acuerdo entre esas instituciones y el municipio de Guayaquil, que puso a disposición algunas instalaciones para que la Fiscalía y la Judicatura puedan también realizar su trabajo desde diferentes puntos de la ciudad, informó Charlie Pisa. Desde el próximo 26 de agosto se exigirá para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país la visa humanitaria y quienes estén dentro podrán aplicar la regularización ofrecida por el Ejecutivo. La meta, según varios colectivos, es garantizar una migración segura. Todo está listo para la regularización de ciudadanos venezolanos frente a la crisis que vive ese país. Así lo aseguró Andrés Terán, canciller subrogante. Por eso el gobierno nacional planteó la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos y así hacer frente a esta realidad de la manera más responsable. Los ciudadanos que deseen acceder a la visa humanitaria deben registrarse a través de consuladovirtual.gov.es y sacar un usuario y clave. Presentar una copia del pasaporte, certificado de antecedentes penales validado por las autoridades venezolanas, asistir a una entrevista en los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá o Lima. La visa tendrá una vigencia hasta de 2 años y no tendrá costo. El formulario de solicitud tendrá un valor de $50. Precisamente para saber quiénes son estas personas. Yo creo que es el único medio que tienen los estados como para saber si esas personas han cometido delitos en otras partes, si constituyen un riesgo o un peligro para la sociedad ecuatoriana y para el Estado y la seguridad interna del país. Es por ello que los integrantes del Fondo Migratorio exhortan al Estado ecuatoriano a garantizar el derecho de los migrantes venezolanos. Es muy válido la disposición en la que, por un lado, se trata de hacer un censo para ver cuántas personas realmente hay en el Ecuador y en base a eso también poder hacer políticas públicas enfocadas a tratar este fenómeno humano de la movilidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el pasado 25 de julio 2 visas para los ciudadanos venezolanos. Una regulará el ingreso desde el próximo 26 de agosto y la otra se aplicará desde el 26 de octubre para quienes ya se encuentran en la nación. A partir de las 0 horas del día lunes, los venezolanos tendrán que presentar algún tipo de visado, bien sea la visa humanitaria, la visa UNASUR, algún tipo de visado que les permita el ingreso. De acuerdo a datos de la Cancillería, entre enero del 2012 y junio de este año, la institución recibió 168.127 solicitudes de visa. Se está aplicando o se está dando la amnistía migratoria, pero no se está considerando en este caso a los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que no tienen un pasaporte. Entonces ahí nos queda la interrogante, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos? En Quito, informó Marilyn Jaramillo. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención porque las organizaciones no gubernamentales responden al presidente Jair Bolsonaro sobre los incendios forestales en la región. Además, la Dirección Nacional Antinarcóticos informó sobre 2 casos internacionales de tráfico de drogas y 1 de microtráfico. Ya volvemos, aquí con los detalles. Acciones por la devastación que han provocado los incendios en la Amazonía. Políticos, organizaciones ambientalistas, artistas y la ciudadanía en general han utilizado las redes sociales para mostrar su preocupación e indignación por la tragedia ambiental. Frente a la devastación que ha provocado los fuertes incendios forestales que azotan la Amazonía brasileña, las reacciones alrededor del mundo no se han hecho esperar. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, mostró su preocupación por la tragedia ambiental. Los incendios que destruyen la selva amazónica de Brasil
Perú, Bolivia y el Pantanal de Paraguay alerta al mundo entero. Ecuador ofrece a los gobiernos de hermanos toda su solidaridad y ayuda para lo que requieran. En Ecuador, además, diversos colectivos ambientalistas convocaron a manifestaciones para exigir al gobierno brasileño acciones para detener la expansión del fuego. Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque, en la misma red social, hizo un llamado a todos los países de la región y el mundo para proteger la Amazonía. La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el gobierno nacional ofrecemos a todos los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge, proteger el pulmón del mundo. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que pedirá a los miembros del G7 hablar de la urgencia en el Amazonas durante la cumbre de este fin de semana. La Amazonía, pulmón de nuestro planeta que produce 20% de nuestro oxígeno, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros del G7, es una cita en 2 días para hablar de esta urgencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se mostró profundamente preocupado por los incendios. En medio de la crisis climática global, no podemos permitirnos más daños a una fuente importante de oxígeno y biodiversidad. El Amazonas debe estar protegido. Asimismo, políticos, artistas, organizaciones y la ciudadanía en general han utilizado las redes sociales para mostrar su indignación y reclamar acciones que hagan frente a esta tragedia que ha devastado miles de hectáreas de bosque, que tardarán décadas en recuperarse. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. En el ámbito nacional, la Dirección Antinarcóticos informó sobre 2 casos internacionales de tráfico de drogas y uno de microtráfico. La droga decomisada, que tenía como destino mercado extranjero, sobrepasó la tonelada. La denominaron Operación Navegante. Se trató de un trabajo coordinado con las policías de Estados Unidos y México, lo que permitió interceptar en aguas internacionales una embarcación que transportaba más de media tonelada de clorhidrato de cocaína. La aprehensión se dio específicamente a 500 millas sur de México. Ya para nadie es un secreto que las organizaciones narcotraficantes utilizan el corredor marítimo del Pacífico para intentar alimentar en aguas internacionales a las grandes embarcaciones o llegar a Centroamérica con millonarios cargamentos de alucinógeno. En esta ocasión, 2 personas fueron detenidas. Esta embarcación tenía una ruta de transporte desde Colombia, Ecuador, hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En otra acción desarrollada horas atrás, siguiendo el hilo de un operativo anterior, agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos lograron terminar con toda la estructura de una presunta organización internacional dedicada al tráfico de drogas. La operación alcanzó a las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. En total, cerca de 1 tonelada de droga decomisada. Específicamente se dedicaban al tema de una cadena logística en donde estas personas se encargaban de proveer las embarcaciones pesqueras, de igual manera del abastecimiento de combustible y también de agilitar el tema de las órdenes de desarpe. Los trabajos también estuvieron dirigidos a terminar con una presunta red de microtráfico que se movía por las provincias de Manabí y Esmeraldas. La organización se encargaba del abastecimiento, acopio y distribución. La intervención policial dejó 14 detenidos. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que realicen las respectivas denuncias por el canal respectivo y así nosotros continuar realizando las aprehensiones. Al 8º mes del 2019, Antinarcóticos ha logrado el decomiso de 53 toneladas de droga, 36 de clorhidrato de cocaína, 773 kilos de pasta base, 254 kilos de heroína y 15 toneladas de marihuana. En Quito informó Iván Casamen. 2 ciudadanos de nacionalidad extranjera fueron detenidos en Tulcán con droga de alta escala. Uno de ellos llevaba en su interior 60 cápsulas de heroína, mientras el otro camufló en juegos infantiles 200 pastillas de éxtasis. Los 2 tenían como destino la provincia de Manabí. Venía desde Cali y habría ingerido 60 cápsulas de heroína. Según las primeras indagaciones por parte de los agentes antinarcóticos, le habrían pagado supuestamente $500 para que llevara la sustancia hasta la provincia de Manabí. Llegó hasta el control sur salida de Tulcán, en donde fue detenido tras un perfilamiento. En el hospital se le realizaron los exámenes médicos correspondientes, en donde se logró extraer la droga. Al realizar los respectivos exámenes médicos se ha podido determinar que el ciudadano colombiano pues ha ingerido 60 cápsulas, dando un total aproximado de 600 gramos de heroína.
El paciente recibió atención médica urgente para poder evitar que una cápsula pueda explotar y dañe su organismo. Este tipo de prácticas pueden causarles la muerte. Se realiza una tomografía, la cual esta tomografía se evidencia, se puede ver un cuerpo extraño que se asume que sean unas cápsulas de droga, ¿no? El paciente es ingresado a nuestra casa de salud en la parte de cirugía, en el cual está al momento estable. Simultáneamente, en el puente internacional de Rumichaca, los agentes lograron detener a Julián L., quien posee doble nacionalidad. Él tenía como destino Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Llevaba en un juego infantil camufladas más de 200 pastillas de éxtasis. Al momento de proceder con la revisión, se hizo una pequeña incisión en uno de los frascos. Al interior de ellos se encontró varias cápsulas de éxtasis, las cuales presumiblemente tenían como destino final la ciudad de Puerto Viejo. El costo de cada una de las pastillas depende del sitio en donde se las comercialice. De acuerdo a los agentes, esta sustancia sería para consumo interno. Depende de la ubicación a donde se vaya la pastilla, depende del precio, que varían entre unos 15, 20 dólares por pastilla. No es muy usual por el precio de comercialización, que es más caro, y por los efectos también que produce en una persona. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una nueva pausa en el Comercio TV, pero al volver les contamos, amigos televidentes, que la Federación de Transporte Pesado no descarta movilizaciones por medida de restricción vehicular en la capital de la República. Hoy no circula. Ya regresamos en TVC.